Señor Jesús, en esta tarde mi corazón está abierto, disponible para recibir tu palabra. Declaro cambios, transformaciones, sanidad en mi vida a través de esta siembra que tú haces. Y en tu nombre, Jesús, la recibimos. Amén y amén. Antes de que te sientes, saluda a unas 3, 4 personas que tengas ahí a tu alrededor. A las que nos visitan por primera vez, dale también la bienvenida. Hazle sentir como en casa. Y podemos tomar nuestros lugares. Podemos tomar el lugar. Gracias, familia, por estar acá. Ahí está, perfecto. Ahí está, sí, ahí está. Gracias por estar aquí. Gracias por darse el tiempo. Este fin de semana fue fin de semana donde estuvimos teniendo varias actividades aquí en casa. El día viernes estuvimos aquí los varones. Disfrutamos una rica carne asada. ¿Cuántos varones estuvieron acá? Sí, la pasamos a gusto, rico. Recibimos una palabra de parte de Dios también que nos motivó, nos aconsejó, nos dirigió. Pero también las mujeres ayer estuvieron aquí, ayer en la mañana. Ellas vienen despiertas. Las mujeres estuvieron disfrutando un rico desayuno. Qué padre que han estado haciendo todo este momento de comunidad, pero también que pueden recibir. ¿Dónde? Te vas, va, dale, 3, 2, 1. Estamos en vivo, permítanos un momento. Vamos a hacer un cambio nada más. Sí, 1, 2, 3, ahí estás. Ahí yo me escucho perfecto, aquí arriba. Allá, ¿cómo se escucha? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se despertaron? Ahí siento que ya me bajaste mucha ganancia. Sí, 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3. Son mentiras, no, 1, 2, 3, probando sonido. 1, 2, 2, 2, 3, sí. Aquí yo me escucho perfecto en mi volumen. Y ya allá le seguimos arreglando. Ok, oigan, el día de hoy vamos a tener nuestro cierre de la serie Puertas Abiertas. Ha sido una serie que ha estado ministrando nuestra vida, que ha estado ministrando nuestro corazón. Hemos estado aprendiendo a través de ella, pero hoy es el cierre de la puerta, ¿no? Hoy es el cierre de la serie. Vamos a aprender y quisiera que me acompañaras con tu Biblia al libro de Hechos. Vamos a estar leyendo el capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra, te voy a contar un poco del contexto. En este momento, Pablo y Silas están haciendo un viaje misionero a la tierra de Filipo, donde esta tierra son una tierra de romanos. Y en esta tierra ellos están predicando el evangelio. Había personas que habían recibido la palabra. Habían unas mujeres ahí que habían recibido con gozo la palabra de Dios. Pero en ese contexto donde ellos están compartiendo de Dios, hay una joven. ¿Hay jóvenes aquí? Más o menos. Bueno, acá era una joven distinta porque esta joven dice que estaba siendo controlada por un demonio de adivinación. Y había unas personas, unos hombres que utilizaban a esta joven para que a través de la adivinación cobrara dinero a la gente. Cuando Pablo y Silas la ven, ellos oran por ella y el demonio sale de la joven y ella queda totalmente libre. Pero adivinen que los hombres que ganaban de eso se enojaron con Pablo y Silas y fueron y los presentaron a los tribunales y dijeron en los tribunales: estos hombres están trayendo un mensaje en un tal Jesús que no sé qué hace, que nos acaba de pegar el gane aquí. Con esta que nos daba ganancia, ya no
ya no lo tenemos y queremos que hagan algo contra ellos. Y mira lo que dice el versículo 22, vamos a leer. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberlos azotado, ¿cuánto? Mucho. ¿Estás acá? Ahora, es importante notar esto. Cuando en el pueblo judío, cuando tenían que azotar a alguien, tenían un número determinado de azotes que según la religión judía podían dar. Pero estos eran romanos. Estos eran hasta que se cansaban de dar los azotes, dejaban de dar los azotes. Entonces quiero que te imagines la escena, ¿sale? Lo están tomando, están rasgando sus vestiduras, los agarraron a azotes y dice, y los azotaron mucho. Fuerte la escena. Después de eso dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, diga conmigo, a medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los presos, ¿qué hacían? Los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, diga conmigo, al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuáles? Todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué pasó? Se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora quiero que hagamos una pausa ahí. ¿Por qué estaba haciendo esto? Según la tradición de los romanos, decía que si al carcelero se le iba a alguno de los presos, ahora el carcelero tenía que pagar la condena del preso que se fue. ¿Estás acá? ¿Cuántas puertas se abrieron? El vato sacó cuentas, ¿no? Dijo 5, 10, 15. Mi suegra está en la casa. ¿Para qué me regreso, no? Aquí es el momento. Ahí te voy, San Pedro. Se quería morir. Pero ahí en ese momento, cuando estaba a punto de quitarse la vida, versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué? Y tu casa. Qué bella promesa le estaba dando Pablo en ese momento. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, les sirvió carne asada y les puso algunos postres, y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? ¿Cuántos de aquí están contentos de haber creído en Dios? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos de los que están aquí presentes están alegres, contentos, gozosos de haber creído en Dios? Dice que ellos estaban alegres, estaban contentos, estaban con gozo. ¿Sabes? Durante varias semanas comenzamos esta serie. Y comenzamos con un versículo base. No sé si te recuerdes del versículo base que le pusimos a la serie de Puertas Abiertas. El versículo base era Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice en la palabra que Jesús está hablando y está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno ¿qué? Oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese fue el versículo base con el que iniciamos esta serie. Y durante este mes hemos hablado de muchas puertas. Puertas de nuevas oportunidades. Puertas de reconciliación.
puertas del corazón, puertas de un hogar, un padre esperando un hijo. Hemos estado hablando de puertas, pero sabes, mientras hacía el cierre de esta serie, entendí algo. Que la serie nunca trató solamente de puertas, sino que va un poco más allá. Se trata de la voz que escuchamos. Porque Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Lo interesante no es la puerta, sino la voz que estoy utilizando, que estoy escuchando. La puerta ahí puede estar. Y te digo algo, la puerta sale sobrando. Pero ¿cuál es la voz que estoy escuchando? Jesús dijo, yo estoy a la puerta si alguno oye mi voz. Y durante esta serie hemos estado hablando de las puertas, pero también hemos estado escuchando una voz que está dirigiéndose a nuestros corazones para reconciliación, para transformación, para despertar en fe. Y en esta mañana quiero hablarte sobre eso y quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Qué voz estás escuchando detrás de la puerta de tu vida? El miércoles hablábamos sobre Caín y Abel. Los dos presentaron una ofrenda a Dios. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel más que la de Caín, porque la de Abel era un becerro gordo, una carne asada salía de ahí. Pero dice que cuando Caín vio eso, decayó su semblante y se ensañó contra Abel. Y el paso siguiente fue que tuvieron una charla. Dios hablando con Caín, diciéndole, ¿por qué te ensañaste contra tu hermano? A la verdad, el pecado está a la puerta. El pecado está tocando. Y se quiere enseñorear de ti, quiere dominarte a ti. Pero hay una realidad, le dijo Dios, tú puedes enseñorearte de él. Tú puedes tomar el control contra ese pecado. La historia la sabemos. Caín no le hizo caso a la voz de Dios, le hizo caso a la voz del pecado, le abrió la puerta al pecado y fue y mató a su hermano Abel. Y quiero comenzar con esa pregunta porque muchos de nosotros estamos escuchando voces que dictaminan nuestro día, voces que dictaminan el ambiente de nuestra casa, de nuestros matrimonios. Voces que dictaminan también la honra que tenemos hacia nuestros padres. Voces que nos hacen robar el sueño. Voces que nos despiertan por la mañana y que no nos dejan dormir por las noches. La voz del miedo, la voz de la culpa, la voz del resentimiento, una voz del rechazo. Pero también hay una voz que todos los días está hablando. Y aprendíamos esto el miércoles. Que antes de que pequemos, que antes de que caigamos en ansiedades, en depresiones, en problemas, en actitudes, está la voz de Dios hablándonos. Caín tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios antes de matar a su hermano. Pero decidió matar a su hermano. ¿Cuál es la voz que hemos estado escuchando últimamente? Porque la voz que escuchas determinará la puerta que estás abriendo en tu vida. ¿Cuál es la voz? Y al leer esta historia de Pablo y Silas, vemos que Pablo y Silas obedecieron el llamado. Estaban caminando hacia el propósito de Dios y fueron a Filipo a compartir la palabra, a compartir más de Jesús. Predicaron, sirvieron, liberaron a la joven esta y terminaron siendo golpeados, humillados, maltratados, encarcelados. El carcelero los llevó al calabozo todavía más profundo y estando en el calabozo más profundo sujetó sus pies en un cepo. El cepo era un utensilio de madera donde era puesto en los pies y estabas amarrado, esclavizado, encadenado en una posición que lo que hacía el cepo era que te estaba torturando por la posición en la que estabas. El cansancio llegaba, no había cómo acomodarse, te estaba lastimando todas las coyunturas. Así estaba Pablo y Silas en la cárcel. No solamente
les impedía escapar. Obligaba a que su cuerpo permaneciera en una posición dolorosa durante todas esas horas. Pero sabes, me encanta la escena y quiero que lleves la escena a tu mente, la imagines, porque a pesar del dolor, a pesar de lo que estaban sintiendo, sin embargo, ellos no dejaron de adorar, de orar y de levantar cánticos a Dios. A medianoche, dice la Escritura, se empezó a escuchar un cántico de adoración. Se empezó a escuchar el nombre de Jesús. Y me encanta porque cuando a pesar del dolor, a pesar de la situación difícil, no dejamos de cantar, no dejamos de creer, no dejamos de asistir, a pesar de que todavía no veo el cambio que quisiera, a pesar de que todavía no tengo la respuesta que quisiera, a pesar de que todavía el ambiente de casa no está transformado como quisiera, y a pesar de que no siento como quisiera dentro de mí, sigo cantando, sigo adorando, permanezco. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque dice, y al instante, de repente. Me encantan los de repentes de Dios, ¿a ti? Ese de repente, ¿por qué? Porque dice, y se presentó de repente un gran terremoto que los liberó del cepo, rompió las cadenas y abrió todas las puertas. ¡Wow! Pero al abrirse las puertas, al romperse las cadenas, al suceder este gran terremoto, ahí fue donde comenzó el verdadero milagro. Y quiero hablarte sobre eso, porque lo primero que veo en esta historia es que hay puertas que Dios abre después de que tú y yo aprendemos a permanecer. Es más fácil huir. Las puertas están abiertas. ¡Húyele, corre! Es fácil. Pero me encanta porque hay puertas que Dios abre después de que tú y yo aprendemos a permanecer. Aprendemos a estar ahí. Dice, a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Su circunstancia, el dolor que tenían, no cambió su confianza puesta en Dios. Ellos permanecieron. Y Dios abrió una puerta que ningún hombre podía abrir. Quizás hoy hay alguien aquí que siente que todas las puertas se han cerrado, que no hay escapatoria, que no hay oportunidad. Sientes que ya no hay más que hacer. Has buscado tanto que ya no encuentras la respuesta, ni tampoco la forma, ni tampoco el camino. Y lo único que ves alrededor tuyo quizás son puras puertas cerradas. Quiero decirte esto de parte de Dios. Una puerta cerrada no significa que Dios te abandonó, que Dios está ausente y que Dios no está al pendiente de tu dolor. Una puerta cerrada delante de ti no significa que Dios no está de tu lado. Dios está ahí contigo. No, yo hubiera gritado amén ahí. ¿Cuántas veces nos sentimos en esa soledad? ¿Cuántas veces nos sentimos invalidados por las condiciones? Con el dolor presente. Pero no significa que estamos solos. Dios sigue estando ahí. Cuando tú y yo no vemos salida, Dios está ahí con nosotros, buscando la salida, abriendo salidas, rompiendo cadenas, trayendo renuevos. Mira esta frase: la presencia de Dios no depende de las puertas que tienes delante, depende de a quién tú estás permaneciendo. ¿Estás permaneciendo en Él? ¿O estás permaneciendo por las condiciones en las que estás? Quita tus ojos de las condiciones y pon tu mirada en Él. Porque Él hará renuevos una y otra vez. Lo segundo que veo en esta historia es que la puerta se abrió, ¿cierto? Pero Pablo escuchó un propósito mayor. Y esto está de loco, ¿sabes? Esto me vuela la cabeza porque dice que todas las puertas fueron abiertas, ¿cierto? Dice que las cadenas se rompieron, ¿cierto? Pero nadie se salió. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron,
Todo indicaba que era el momento perfecto para escapar, pero Pablo permaneció porque entendió algo. No todo milagro ocurre para nuestra comodidad. Pablo se quedó adentro y todos los presos se quedaron adentro. Nadie salió, nadie se escapó. Muchos milagros van a ocurrir en nuestra vida para la salvación de alguien más. Pero tú necesitas permanecer. Permanecer. Aferrarte a la voluntad de Dios y entregarle tu voluntad. Es que yo quisiera que pasara así, pastor. Sí, pero no ha dado resultado así como tú quieres. Pero aferrarse a la voluntad de Dios declara que hay un nuevo propósito para mi vida y que Él sabe lo mejor para mí, el tiempo correcto para mí. Aferrarnos a la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Te puedes imaginar la escena? Me encantaría que pensáramos en ella. Me encantaría que la imaginaras por un momento. Pablo estando allí, encadenado, con los pies en el cepo, adolorido, torturado, sintiendo dolor sin parar. Pero me imagino que Pablo, ahora quiero decirte, este es el primer viaje misionero donde encarcelan a Pablo. Esta es la primera vez que está encarcelado Pablo. ¿Y tú crees que Pablo iba a perder tiempo en la cárcel? ¿Tú crees que Pablo iba a andar de llorón? ¡Ay, me duele! ¡Ayúdenme! Dice que Pablo estaba orando, estaba cantando himnos. Pero me llama la atención porque también dice la Escritura, y todos los presos oían. ¿Tú crees que Pablo iba a perder tiempo? Me imagino a Pablo y Silas hablando del Señor Jesucristo, diciéndolo, crean en Él, porque en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Quizás estás en esta cárcel porque hiciste algo incorrecto, pero si decides arrepentirte y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vas a ser salvo tú, los tuyos. Te espera un nuevo tiempo, hay una nueva temporada para ti. Y de repente Pablo empezaba a cantar, Dios, gracias por escucharnos. Gracias por amarnos, porque no merecíamos tu perdón, pero mandaste a tu Hijo y nos perdonó y nos limpió, y aún estando con estas cadenas, la gloria, la honra sea para ti, Señor. Te damos honor porque podemos estar aún en cadenas, pero unidos a tu presencia, unidos a tu palabra, unidos eternamente contigo. ¿Te puedes imaginar la escena? Luego les voy a escribir una historia sobre esto, porque yo siempre he pensado sobre esta cárcel y le quiero poner como título a esa predicación, la cárcel de la que nadie quería salir. Porque las puertas fueron abiertas. Las cadenas de todos los presos se rompieron, pero nadie salió. ¿Por qué nadie salió? ¿Sabes por qué? Porque entendieron que en esa cárcel tenían propósito eterno más que allá afuera. Porque entendieron que a través de ese cántico tenían más vida que lo que podían ir a hacer allá afuera. Porque entendieron que en una cárcel donde se les había acabado la oportunidad, estaban teniendo un momento de vida eterna. Porque entendieron que no había nada mejor que estar en esa hermosa presencia. Si tembló la tierra, esos presos dijeron, yo quiero quedarme aquí. Lo que siento aquí, lo que estoy experimentando aquí, nunca lo he podido experimentar allá afuera. Y me encanta porque Pablo y Silas no dejan de adorar y no dejan de cantar a Dios. Esa cárcel donde nadie quiere salir y donde todos quieren estar. Mira esta frase, las puertas que Dios abre para ti muchas veces son la respuesta de la oración de alguien más. ¿Qué hubiese pasado si Pablo y Silas hubieran huido? El carcelero se hubiera muerto, la familia hubiese recibido ese dolor tan grande. Quizás a la familia, los romanos los hubieran matado. Si no está el padre, que los hijos paguen por lo que hizo.
¿Te puedes imaginar eso? Pablo estaba pensando en el propósito, no estaba pensando en su placer. Le dolía, claro, pasó toda la noche con dolor. Fue azotado mucho, pero entendió que su vida tenía un propósito mayor y que aunque la puerta estuviera abierta, había un propósito también para una familia allá afuera. Muchas veces el milagro que Dios está haciendo en ti y las puertas que Dios te está abriendo a ti, no solamente se tratan de ti, también se tratan de otras personas. Quizás tú estás aquí hoy porque se abrieron puertas de salvación, puertas de nuevas oportunidades, puertas de nuevos tiempos para ti, pero no solamente se trata de ti. Y quizás has estado pensando en renunciar, quizás has estado pensando en dejar de venir a la iglesia, quizás has estado pensando, ¿para qué hago esto? La realidad es que no solamente se trata de ti, se trata de muchos más que a través de tu milagro, de tu vida, conocerán a ese verdadero Dios. Pablo lo entendió. ¿Tú crees que Pablo no quería ser libre? ¿Tú crees que Pablo no quería salir de la cárcel? Claro, pero entendió que había un propósito mayor. Lo tercero que veo es esa voz que salvó al carcelero. Dice la escritura, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Y esa es la voz que el día de hoy se escucha para nosotros. El carcelero despierta, ve las puertas abiertas, piensa que todo terminó, tomó una espada para quitarse la vida. Y entonces desde adentro de la cárcel se escucha esa voz, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Qué impresionante, ¿no? Todos estamos aquí. El milagro no comenzó cuando se abrió la puerta, el milagro comenzó cuando alguien habló. Y quizás tú has estado pidiendo por puertas abiertas y lo único que Dios te está dando últimamente es voz. Son palabras. Es que yo voy a la iglesia y como que el pastor sabe lo que estoy pasando, pero la puerta no se abre, pastor. Pero tienes la voz de Dios hablándote y con eso es suficiente. Si la voz de Dios te está hablando o te ha dejado de hablar, entonces tenemos que empezarla a buscar. El milagro no comenzó cuando se abrió la puerta, el milagro comenzó cuando se escuchó la voz. Pastor, pero era la voz de Pablo la que se escuchó. Sí, pero Pablo estaba siendo usado por Dios. Y quizás hay personas a tu alrededor que han estado hablándote de parte de Dios. Quizás hay personas a un lado tuyo que te han estado hablando de Dios. Y quizás tú quieres ver el cielo abierto, ángeles que bajen y te digan, vengo de parte de Dios a decirte, no va a pasar. A veces va a usar a tu esposa. Me cae gordo cuando usa a la pastora para hablarme. No me gusta porque ella le pone salsa a los tacos. Y Dios también dijo que me deposites una feria porque se aprovecha del momento. Estos últimos tiempos hemos estado sentados a la mesa de nuestra casa y Dios nos ha estado hablando a través de la vida de nuestros hijos. ¿Cuál es la voz que te ha estado hablando últimamente? Que tú quisieras que fuera Dios quien te lo hablara y Dios está usando esa voz. Hay una voz que desde adentro se escucha, no te hagas ningún daño, todavía estamos aquí. ¿Cuántas personas hoy en día estamos pensando quizás en rendirnos, en abandonar? Quizás hay una voz que te ha estado hablando para que te rindas en tu matrimonio, para que te rindas con tus hijos, para que te rindas con tus padres, para que te rindas con tu propia vida, como le estaba hablando a este carcelero. Y quizás lo que más necesitas no es que las circunstancias cambien, quizás lo que necesitas es escuchar la voz correcta, la voz que viene desde adentro. Quizás lo que necesitas es escuchar la voz de tu matrimonio,
que dice, hey, no hagas ningún daño, todavía se puede, todavía estamos aquí. Quizás hoy en día necesitas escuchar la voz de tus hijos, del corazón de tus hijos que dicen, papá, mamá, no abandones, no renuncies, no huyas por esa puerta, todavía estamos aquí. Quizás hoy en día necesitas escuchar la voz de tus padres que te están diciendo, hijo, aquí estoy para ti, no nos hemos ido, no te hemos abandonado, no te hemos dejado solos, estamos peleando batallas contigo. Quizás necesitas escuchar la voz correcta, esa voz que habla a la profundidad de nuestro ser, de nuestro corazón. Escuchar la voz de Dios diciéndonos, no te hagas daño. No hagas ese daño. Yo sigo aquí para ti. Yo sigo aquí. Mira esta frase. Antes de abrir una puerta, Dios siempre intenta alcanzar nuestro corazón. Quizás no estás viendo la puerta abierta, pero Dios está hablando a tu corazón. Entrégale tu corazón. Es solo creer en Él. Puedo percibir en mi espíritu que hay una persona aquí que durante esta semana estabas pensando renunciar con tu matrimonio y decir, ya no más. Quiero que escuches la voz correcta hoy, porque Dios te dice, no te hagas ningún daño. Yo estoy aquí para ti. No estás solo peleando esas batallas. No estás solo en este proceso. Aunque pareciera que las puertas están abiertas, yo estoy aquí para ti. Antes de que se abra una puerta, Dios está tratando de hablar a nuestro corazón, de hablar a nuestras vidas. Y termino con esto, porque cuando el carcelero sale, cuando saca a Pablo y Silas, me imagino que el carcelero durante toda la noche, también desde afuera, estuvo escuchando todo lo que Pablo y Silas le estaban diciendo a los presos. Me imagino que estaba afuera el carcelero, pegando su lloradita sin que nadie lo viera, diciendo, eso que están hablando estos, ese cántico mueve algo dentro de mí, me revoluciona cosas dentro de mí. Siento que yo también necesito eso. Y cuando los saca, les dice, díganme también a mí, ¿qué necesito para poder ser salvo? Yo los escuché hablar de salvación. Yo los escuché cantar de un Señor. Yo quiero conocerlo. Yo quiero ese nivel de salvación que ustedes tienen. Yo quiero ese perdón. Necesito ese perdón. Necesito escuchar esa voz correcta. Yo quiero eso. Y les hice una pregunta. ¿Qué debo de hacer? La respuesta de Pablo y Silas fue básica, pero también muy profunda para el carcelero, pero también para nosotros, porque les dijo, solamente necesitas creer y serás salvo tú y tu casa. Me encanta, ¿sabes? La palabra creer que utiliza Pablo en el original es la palabra pistis, que quiere decir confiar completamente. O sea, esto no tiene que ver con actos de religiosidad, esto no tiene que ver con pasos doctrinales, no, es un creer desde la profundidad de tu corazón, confiadamente.
Ese es el llamado que Pablo le está diciendo al carcelero. Lo que tú necesitas es creer confiadamente en Dios sin reservas. Y yo creo que eso mismo creer nos está hablando a nosotros. Y quiero hacerte esa pregunta. ¿Cómo estás creyendo en Dios últimamente? ¿Con los ojos cerrados crees en Él? ¿Abandonado en sus brazos crees en Él? Con total libertad, potestad de que Dios tiene el control de todas las cosas, de tus sueños, de los anhelos de tu corazón, ¿crees en Él? Pablo le dijo, con que creas así, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Me imagino que toda esa noche Pablo estuvo hablando tanto de Jesús que el carcelero dijo, yo necesito eso. La respuesta es fácil, familia, para nosotros. Confiar completamente. Descansar el peso de tu vida en Cristo. Entregarle tu voluntad y aferrarte a Él. Porque ahí es donde ocurre el verdadero milagro. El mismo hombre que custodiaba la cárcel ahora está sanando las heridas de Pablo y de Silas. ¿Te puedes imaginar esa escena? ¡Wow! Quizás el mismo que les pegó los varazos ahora está aquí con lágrimas lavando sus heridas. Y sí, quizás va a llegar el día donde te vas a parar delante de la gente que te lastimó y vas a decirle, he creído en Jesús, mis heridas han sido lavadas. Va a llegar el momento donde la vida abre nuevas puertas para que tú puedas salir y puedas recibir la sanidad y la libertad. Pero solamente necesitas creer. Hay una persona aquí que está pensando, ¿y cómo puedo sanar esas heridas si papá o mamá ya no están presentes? ¿Quién me sanará a mí? Hay una voz que se escucha desde la profundidad y te dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ti. Yo puedo sanar tu corazón. Qué bello es Dios, que no nos deja solos y que nos permite escuchar esa dulce voz que Él tiene. Y regreso al inicio con el que comenzamos esta serie, Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a romper cadenas. Yo voy a entrar y voy a quebrar el cepo. Yo voy a entrar y voy a abrir todas las puertas que se habían cerrado. Yo voy a entrar y voy a sanar el corazón. Yo voy a entrar y voy a tomar la vida y le daré un nuevo propósito, porque ahora estará bajo mi voluntad, bajo mi diseño, bajo mi plan, conforme al alcance de mi gloria. Si alguien puede escuchar mi voz, iglesia, prepárate, porque la nueva serie se llama La Voz de Dios. Esa voz que necesitamos escuchar. Ya abrimos las puertas. Ahora seguiremos la voz de nuestro Dios. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás, porque esa voz está llamando a nuestro corazón hoy. Esa voz está diciendo, es tiempo de sanar, es tiempo de ser libre, es tiempo de que se rompan las cadenas, es tiempo de que se abran las puertas, es tiempo de que entiendas que tu vida va más allá. Hay un propósito en específico para ti. Quizás has tenido la duda de para qué estoy aquí, de qué sirve mi vida. Tu vida tiene un propósito y Dios la quiere usar para tu casa,
para los tuyos, para todos los que te vean, para todos los que te escuchen, para todos aquellos que puedan ver la adoración que sale de ti, que expresa amor, que expresa reconciliación. Vamos, permanece, no te rajes, quédate firme, permanece en el Señor, quédate ahí y verás cómo Dios abre esas puertas a favor tuyo, a favor de los tuyos. Él trae un nuevo tiempo para nosotros. Su gloria está disponible para cada una de nuestras vidas. Él está con nosotros una y otra vez. Vamos, levanta tus manos.